Las necrópolis parte 4. La ciudad de los muertos o necrópolis, un equipamiento ineludible dentro de nuestras ciudades, y a pesar que ha sido incorporado desde la Edad Media, como lo conocemos hoy en día, en su mayoría, y en el sur de América a finales de la segunda década de 1800, no ha evolucionado conscientemente de acuerdo a las necesidades de salubridad, indistintamente del tipo de religión que se profese. Son lugares o han sido lugares apartados de la realidad urbana, cerrados o aislados sin ningún tipo de incorporación a los hechos cotidianos de la urbe. Los cementerios, como lo hemos visto en las tres partes anteriores, denominados Ciudad de los Muertos, es una ciudad no espacio dentro de las actividades de la ciudad. Es un espacio que se ha convertido de forma gradual en un elemento residual apartado de la realidad como uso específico de la realidad urbana. Es un equipamiento que se requiere, se necesita y debe ir de la mano con las políticas de salud independientemente de la religión, como lo mencioné anteriormente. Los rituales que cada uno profesa debe considerarse como un espacio abierto a la ciudad que integre algunas funciones relativas de la cultura y de lo social. No quiere decir que los cementerios sean una atracción, un tabú morboso para la ciudad o sus visitantes o habitantes, sino que estos espacios hagan parte de algunas actividades culturales que se integren de una manera respetuosa a los hechos cotidianos de las ciudades. Los cementerios actualmente se pueden catalogar entre cementerios de bóvedas, que son aquellos en los que predominan las inhumaciones en espacios cerrados y estructuras sobre el nivel del suelo. Cementerios de sepulturas o tumbas son aquellos en los que predominan las inhumaciones en espacios y estructuras bajo el nivel del suelo. Cementerios de bóvedas y sepulturas o tumbas son aquellos en los que se hacen inhumaciones en bóvedas y en sepulturas o tumbas en tierra. Cementerios en altura son aquellos en los que se hacen inhumaciones en bóvedas, osarios o inhumación de cenizas en varios pisos. Jardines cementerios son aquellos en los que se hacen inhumaciones en sepulturas o tumbas. De acuerdo a la naturaleza y régimen aplicable, se clasifican en cementerios de naturaleza pública, que es todo aquel creado por una unidad de carácter público, o cementerios de naturaleza privada, que es todo aquel creado por persona natural o jurídica de carácter privado, o cementerios de naturaleza mixta, que son todos aquellos cementerios funcionando con capital público y privado. Todos los cementerios, según sea el caso, deben tener como mínimo las siguientes áreas definidas: un cerco perimetral, barrera física construida en materiales resistentes a la intemperie o cerca viva que delimite y separe las instalaciones del cementerio de las aledañas y que impida el acceso a animales domésticos y personas no autorizadas. Vías internas de acceso son áreas de tipo vehicular o peatonal que deben estar pavimentadas, asfaltadas, empedradas, adoquinadas o aplanadas, tener declives adecuados, disponer de drenaje para aguas lluvias y de lavado. Área de inhumación son espacios para bóvedas, sepulturas o tumbas, osarios y cenizarios. Lugares de exhumación, zona o espacio alrededor de la tumba o bóveda donde se realiza la exhumación. Área de exhumación y morgue es la estructura física para realizar necropsias o los procesos post-exhumaciones, cumpliendo condiciones mínimas de instalación, funcionamiento y privacidad. Áreas sociales y de servicios son aquellas destinadas para las entradas y salidas del cementerio, áreas de circulación, vigilancia, instalaciones de servicios sanitarios y administración. Área para rituales es el área o lugar destinado para efectuar ritos y o rituales religiosos o simplemente de despedida de acompañamiento del ser humano fallecido. Área de operaciones es el espacio que sirve para depósito de materiales, maquinarias, herramientas y manejo de residuos, entre otros.
Área de inhumación de cadáveres no identificados o identificados no reclamados. Todo cementerio debe contar con un área para la disposición final de los cadáveres no identificados o identificados y no reclamados o sus restos óseos o restos humanos. En relación a los sistemas generales, deben contar con identificación de áreas. Todas las áreas de los cementerios deben tener señalizadas las diferentes dependencias y sus respectivas vías de circulación. Las tumbas, bóvedas, osarios se deben identificar mediante un código asignado por la administración del cementerio que permita la fácil identificación de los visitantes. Recolección y disposición de residuos sólidos. Todos los cementerios deben tener un programa de recolección interna de residuos sólidos, el cual debe dar cumplimiento a lo estipulado en las normas sanitarias y ambientales vigentes. Además, todo cementerio que realice actividades de exhumación, tanatopraxia, necropsias o de preparación de cadáveres deben dar cumplimiento a lo establecido en la normatividad vigente sanitaria y ambiental sobre la materia. Disposición de residuos líquidos. Todo cementerio dispondrá de sistemas sanitarios adecuados para la recolección, tratamiento y disposición de aguas residuales, los cuales deben dar cumplimiento a la normatividad vigente en el tema de vertimientos. Servicios públicos. En todo cementerio se debe garantizar el suministro continuo de agua para consumo humano, tener tanques de almacenamiento de energía eléctrica y servicios sanitarios. En caso de suministrar agua para lavado y riego de las tumbas y osarios, esta contará con una señalización visible e inequívoca que contenga la advertencia de no apta para consumo humano. Servicios complementarios. Todo cementerio podrá contar para los usuarios con las áreas de servicios complementarios, tales como servicios funerarios, cafetería, floristería, salas de atención al cliente, ventas, velación, salones para culto religioso o ecuménico, entre otros. En relación al saneamiento básico, deberá contar con programas de limpieza y desinfección de las áreas que se lo requieran. Los procedimientos de limpieza y desinfección deben satisfacer las necesidades particulares de las diferentes áreas, en especial las áreas donde se desarrollan los procesos de exhumación y necropsias. Los procedimientos deben incluir los agentes y sustancias utilizadas, así como las concentraciones y o formas de uso y los equipos e implementos requeridos para efectuar las operaciones y periodicidad de limpieza y desinfección. Programa de desechos sólidos. En cuanto a los desechos sólidos, debe contarse con las instalaciones, elementos, áreas, recursos y procedimientos que garanticen una eficiente labor de recolección, conducción, manejo, almacenamiento interno, clasificación, transporte y disposición, lo cual tendrá que hacerse observando las normas de higiene y salud ocupacional establecidas con el propósito de evitar la contaminación de las áreas, dependencias, equipos o el deterioro del medio ambiente. Programa de residuos peligrosos. En cuanto a los residuos generados en el área de exhumación o de necropsia, se debe tratar de acuerdo a las normas vigentes. Programa de control de vectores, plagas. Los cementerios deben contar con un programa de control de plagas, artrópodos y roedores. Por estas razones explicadas en algunas resoluciones, en particular en Colombia, a los cementerios los hemos denominado las ciudades de los muertos, zonificadas, especificadas, cumpliendo normas de uso y operatividad, enfocándose así a un plan que resta incorporarse a las ciudades. En algunas ciudades se ha contemplado el plan maestro de equipamientos y de cementerios, con el fin de orientar la ubicación estratégica de los mismos. Sin embargo, no se ha tratado el punto de relación a cómo podemos integrar este espacio arquitectónico a la ciudad. Contamos con ejemplos históricos relevantes que integran los cementerios con las ciudades, entre otros las extraordinarias pirámides de Egipto, el Taj Mahal, considerando las inhumaciones. Pero ¿por qué la relevancia arquitectónica del impacto urbano a estas majestuosas obras? Y no solo por las creencias de cada quien, sino porque las ciudades de los muertos guardan un simbolismo jerárquico. Este simbolismo es el que nos debe permitir la integración a la cultura de la urbe. Aún no dejamos atrás otros rituales como los efectuados por los antiguos nórdicos, quienes preferían adelantar la cremación y las cenizas quedaban esparcidas en el entorno, en su mayoría. Sin embargo, también practicaban la inhumación. Y un excelente ejemplo de esto son los elementos encontrados en el cementerio vikingo de Borre, que vimos en una de las partes del libro. Adentrar
Una apertura de las ciudades de los muertos a las ciudades conlleva un análisis cultural considerando las ya cumplidas condiciones de salubridad. Imaginemos por un momento un parque cementerio que se conceptúe desde el punto de vista de la vida o que tenga algunos pisos de construcción, en donde se involucren los 4 elementos esenciales como el aire, fuego, tierra y agua. Que estos elementos se integren al diseño y zonificación del cementerio, que podamos contar con jardines abiertos que surjan de la tierra, obtener iluminación por medio del fuego distribuido específicamente por zonas que le den vida a diferentes espacios de descanso y reposo para los visitantes. Imaginemos que contemos con espejos de agua y pilas, las cuales nos permitan ver el reflejo de su naturalidad construida y podamos canalizar la brisa de tal forma que se genere un ambiente ventilado y que esta brisa logre generar el movimiento de la vegetación y del agua. Incorporemos a los lugares de descanso para los visitantes usos específicos como el descanso en silencio o el descanso compartido o el descanso bajo la naturaleza o una terraza donde se pueda compartir un café o un lugar de descanso que permita interiorizar un sentimiento propio. Pero imaginemos también un espacio en donde se recuerde la memoria de los cuerpos de las personas que allí reposan y espacio en donde se pueda desarrollar actividades culturales, un recital de cuerdas, poesía, teatro. En la ciudad de los muertos también existe la estratificación, las mejores vistas, los mejores lugares, las mejores esculturas. Sin embargo, imaginemos algo así como una equidad en la distribución de cuerpos y que en su mayoría las lápidas sean semejantes. Dejemos las magníficas obras de arte para los espacios comunes. En este modelo imaginario incluiría un par de edificaciones que contengan los osarios y los cenizarios, edificios que contengan un lenguaje como un hotel boutique, en donde podamos sentirnos en armonía con la edificación, con las tensiones visuales al exterior que alivien el paisaje y que éste sea más claro, la incorporación de los 4 elementos y muros totalmente limpios en donde se enmarquen los nombres de quienes yacen en este lugar. Una morgue impecable con conservación de cuerpos, capilla y especialmente lugar de oración independiente de las creencias. El cerramiento sería una vegetación que permita la integración visual, no contemplaría un solo acceso, de hecho podría ser un lugar de paso cotidiano. Esta imagen de cementerio es relativamente la organización de una ciudad, en donde enfocamos las redes de conexión, servicios, elementos de dotación, equipamientos, en función de los diferentes usos de la ciudad, con el fin común de vivir confortablemente, optar por incorporar centralidades en donde encontremos todos los servicios cerca de la vivienda y procuremos estar muy cerca de nuestras actividades diarias. Por tratarse de una economía capitalista, sí habrían diferentes sectores según las cadenas económicas, pero estas deberán contar con la misma suerte de dotación y equipamiento. Así pues, las necrópolis se incluyen dentro de la ciudad y concluyendo en el libro se definen como un equipamiento importante que incluye la memoria de la cultura donde se ha construido la necrópolis y el lenguaje depende de los conceptos y de la ideología conceptual con la cual se haya desarrollado su arquitectura y arte funerario en su época y en su entorno. Hasta acá el resumen de mi libro Las Necrópolis. Como lo ha mencionado en un capítulo anterior, este apenas es un recorrido por la historia, por los principales cementerios, por los sitios más importantes y relevantes que nos han llevado a ver cómo surgieron las necrópolis, cómo evolucionaron y cómo las vemos hoy en día y hacia dónde podríamos conducirlas. Este libro está dedicado a mis padres, a mis hermanas, a mis hijos, a mi pareja, que han sido un apoyo fundamental para la investigación, para la lectura de diversos libros, de diversas experiencias, y que nos ha llevado a concluir, o me ha llevado a concluir, que el análisis de las necrópolis es un equipamiento
necesario y que debe ser participativo dentro de las ciudades de los vivos.